La semana pasada hubo protestas en Puebla por las desapariciones de 3 adolescentes, una de 13 años, otra de 14 y otra de 17. Afortunadamente, las 3 fueron encontradas con vida y la fiscalía dice que todas ellas se fueron por su voluntad. 3 menores de edad desaparecieron la semana pasada en Puebla: Guadalupe, Miriam y Victoria. La buena noticia es que las 3 fueron encontradas con vida, pero también comparten otra característica, y es que la Fiscalía de Puebla dice que en los 3 casos, las adolescentes se fueron de su casa por voluntad propia. ¿Esto es siquiera posible o la Fiscalía quiere esconder o tal vez no investigar otro posible delito? Bueno, vamos a revisar cada caso. Empecemos con el caso de Guadalupe. Guadalupe tiene 13 años y desapareció el pasado 24 de febrero. La menor de edad salió de su casa en la colonia El Conde para dirigirse a su escuela secundaria, pero nunca llegó a ese destino. Una semana después, su familia bloqueó el crucero de San Felipe Hueyotlipan para exigir a las autoridades que aceleraran su búsqueda. Afortunadamente, el 3 de marzo, la Fiscalía dio a conocer que encontró a Guadalupe con vida en el centro de la ciudad de Puebla. En su comunicado, la Fiscalía dice que lograron encontrar a la menor en el centro histórico de Puebla en compañía de un hombre de 22 años de edad. Además, asegura que Guadalupe les dijo a las autoridades que salió de su domicilio por voluntad propia. El otro caso es el caso de Miriam y Victoria. Miriam tiene 14 años y Victoria tiene 17 y ambas son primas. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, estas primas fueron secuestradas de una estética en el municipio de San Pablo Aguatempan el pasado 1 de marzo. Una cámara de vigilancia de esa calle captó el momento en el que 2 sujetos irrumpieron en ese establecimiento, las tomaron por la fuerza y las subieron a un vehículo. Los familiares levantaron la denuncia por desaparición y ante la inacción de las autoridades cerraron la carretera Puebla-Atlixco el fin de semana pasado. Y casualmente, después de estos bloqueos, también Miriam y Victoria fueron encontradas con vida. Como en el caso de Guadalupe, las autoridades sostuvieron que ambas adolescentes se habían ausentado por voluntad propia. Incluso hay un video en el que un policía les está preguntando qué pasó y una de estas adolescentes responde que se fueron por su propia voluntad. Ese video no se lo vamos a compartir aquí para respetar la privacidad de estas menores de edad. Esos son los 2 casos y vemos que tienen características similares. Desaparecen menores de edad, los familiares denuncian las desapariciones y ante la falta de acción de las autoridades deciden empezar a cerrar calles y protestar en la vía pública para poner presión y que así hagan lo que tienen que hacer para encontrar a sus hijas o familiares, depende de la relación de estas personas que cerraron las calles con estas adolescentes. Pero además de este elemento de presión hacia las autoridades, también comparten el hecho de que la Fiscalía haya dicho que en los 2 casos, uno es el caso de Guadalupe y otro es el caso de las primas Miriam y Victoria, estas menores de edad habían salido de su casa y se habían ausentado por voluntad propia. Y esto nos da pie para hablar de si efectivamente, por ejemplo, Guadalupe de 13 años se puede ausentar por voluntad propia o si habría ahí que investigar otro posible delito. Y es que, a ver, en casos de desapariciones y sobre todo de desapariciones de mujeres, cuando la persona que estaba desaparecida es encontrada con vida, por lo general la reacción de las personas es enojarse. Yo sé que suena bastante absurdo, pero se enojan porque dicen que claro, estaba con el novio, esto va a afectar a todos los otros casos de desapariciones, en lugar de decir, bueno, no importa qué estaba haciendo, lo que importa es que está bien y no es una persona desaparecida más cuya historia va a terminar en una tragedia. Y estos casos, por supuesto, no son la excepción, porque después de que se dio a conocer que estas 3 adolescentes fueron encontradas con vida y que estaban bien y que, según la Fiscalía,
ellas se fueron por su propia voluntad y además en ambos casos con una pareja sentimental, aparentemente, o de acuerdo con lo que dicen las autoridades, hay muchos comentarios en redes sociales revictimizando a estas 3 menores de edad, con palabras verdaderamente terribles hacia esta niña y esas 2 adolescentes. Pero más allá de si está bien juzgar a una persona que pensamos que estaba desaparecida y al final fue encontrada con vida, el punto aquí es pensar que por la edad de estas 3 menores, en realidad se podría tratar de casos de grooming. Y el caso de Guadalupe es el más claro, porque las mismas autoridades fueron quienes difundieron que esta niña de 13 años estaba con un hombre de 22 años y que como ella dijo que se fue por su propia voluntad, porque ella quiso, pues ya, todo está muy bien. Pero están perdiendo de vista que una niña de 13 años legalmente no puede consentir irse de su casa y tampoco, en caso de que esto se compruebe en algún momento, tener relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Entonces, en ese supuesto, estaríamos en un caso de grooming. El grooming es un delito cibernético, es un delito que es cometido por medio de redes sociales, en el cual una persona mayor de edad, en este caso estaríamos hablando de ese hombre de 22 años, si es que esto fue lo que sucedió, convence a otra persona menor de edad de que quiere tener una relación con ella o que es el amor de su vida o algo así. Y entonces es establecida una relación de confianza a través de la cual la persona mayor de edad convence al niño, a la niña o al adolescente de irse con él o con ella. En la mayoría de los casos, por supuesto, esto tiene un fin sexual. En este caso, no sabemos exactamente qué pasó, habrá que esperar a ver si las autoridades hacen esos detalles públicos. Y este precisamente es uno de los puntos más graves en las declaraciones de la Fiscalía de Puebla, porque en los casos de grooming, cuando tenemos por ejemplo a una niña de 13 años, esa niña no necesariamente tendría que estar consciente de que está siendo víctima de grooming, es decir, ella no está pensando, no, me están haciendo grooming y no puedo hacer esto. Por su edad y por la etapa de desarrollo en la que está, es posible que ella verdaderamente haya pensado que esa persona la quería, que se tenía que escapar con él y sobre todo que no estaba haciendo nada malo y que no estaba siendo manipulada, sino que era una decisión que ella estaba tomando porque verdaderamente ella lo quería. De ahí que probablemente una vez que fue encontrada les dijo a las autoridades que ella se quería ir de su casa. Y ni siquiera es como que esto sea algo que solamente le pasa a Guadalupe. La UNAM publicó un artículo en el cual dice que en América Latina 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tienen conversaciones con desconocidos a través de internet. En 15% de estos casos a los menores de edad les solicitan imágenes desnudos o semidesnudos y en 26% de los casos se les ofrece tener un noviazgo virtual. Entonces, esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que Guadalupe se haya ido con un hombre que sí conocía en persona, tal vez algún vecino, algún amigo de la familia, alguien con quien tenía contacto en la vida real, no solamente a través de una computadora, pero hubo este mismo proceso de manipulación y de convencerla de que se tenía que ir con él y al final ella creyó que verdaderamente fue su idea y que fue algo que hizo de manera voluntaria. En el caso de Miriam y Victoria tampoco hay muchos detalles sobre lo que pasó. Sabemos por este video que se filtró de un policía interrogándolas que Victoria dice que se fueron con su novio, con el novio de esta adolescente de 17 años, pero en realidad ninguna información oficial ha sido publicada sobre este caso. Solamente sabemos lo que dijo la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, en la conferencia matutina de hoy. Vamos a escucharla. Que se fueron por voluntad propia, ellas lo refirieron, así lo refirieron. Las niñas están en la Fiscalía de Género resguardadas en este momento hasta que se les tome su entrevista y terminen de hacer estas declaraciones pertinentes. Tendremos líneas de investigación concretas para saber por qué razón se ausentaron por voluntad propia. Hablas de un vehículo, también está dentro de la investigación. Digo, a veces me gustaría darles más información de la que tenemos, pero son hechos que acontecieron apenas el día de ayer, se liberaron, entonces tenemos las líneas de investigación. Lo único que te puedo decir es que las líneas están
sanas, están bien, están resguardadas ahorita en fiscalía y se les están tomando sus entrevistas para saber y que reiteren que sí fue por voluntad propia, porque así fue como lo dijeron y lo han estado diciendo en reiteradas ocasiones. Gracias. La misma fiscal está diciendo que en este momento no pueden dar muchos detalles sobre este caso. Pero queda una pregunta muy importante aquí, y es que si se comprueba que efectivamente estos hombres manipularon a estas menores de edad para que se fueran con ellos y en el supuesto de que hayan mantenido relaciones sexuales, ambos hombres podrían enfrentar penas bastante graves. En el caso de Victoria, al tener 17 años, todavía no es mayor de edad. Esto caería en el delito de estupro. De acuerdo con el Código Penal de Puebla, el estupro es cuando una persona mayor de 18 años mantiene relaciones sexuales con una persona mayor de 14, pero menor de 18 años, por medio del engaño para obtener su consentimiento. Y la pena por el delito de estupro es de 2 a 8 años de prisión, más las multas que decida el juez encargado del caso. Y en el caso de Guadalupe, ni siquiera estaríamos hablando de estupro, sino directamente de una violación. Porque la definición de estupro establece que la víctima debe tener por lo menos 14 años y Guadalupe tiene 13. Entonces sería directamente una violación o abuso sexual, de acuerdo con lo que haya ocurrido en ese tiempo que estuvo ella sola con este hombre de 22 años que aparentemente la convenció de irse de su casa. Y para terminar, es sumamente lamentable que la Fiscalía de Puebla exponga algo como que una niña de 13 años decidió irse con un hombre de 22 años, y eso está muy bien aparentemente, en lugar de ponerse a investigar el delito que hay ahí, porque de ninguna manera es legal que eso haya pasado. Lo mismo en el caso de Victoria y de Miriam, aunque Victoria esté a 1 año o a menos de ser mayor de edad. Y también tomando en cuenta que Miriam tiene apenas 14 años. Pero las autoridades poblanas no han dado más información sobre ninguno de estos casos. Por supuesto, si dan alguna actualización se las daremos a conocer en este canal, y mientras tanto, muchas gracias por ver el video completo. Nos vemos muy pronto con un video nuevo.